todos. En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, este instituto, en coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias Penales, les da la más cordial bienvenida. Encabezando el presidium de esta tarde, estará con nosotros en unos momentos más el doctor Jorge Nader Curi, titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Nos acompañan también nuestros secretarios, el maestro Jorge Luis Hernández Ortega, secretario general de Extensión, y el maestro Juan José Ola Valencia, secretario general académico. También nos acompañan los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, por supuesto, nuestro ponente, el doctor Miguel Polaino Orts, secretario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. El doctor Miguel Ontiveros Alonso, titular de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. El doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez. La doctora Alicia Beatriz Azzolini Vincas. La doctora Heréndira Contreras Félix. Y el doctor Roberto Andrés Ochoa Romero. Para comenzar con este programa, le cedo el uso de la voz al doctor Ontiveros Alonso, quien nos dirigirá un mensaje. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes, pero también a quienes amablemente se han conectado a las redes sociales del Instituto Nacional de Ciencias Penales para los efectos de darle la más cordial bienvenida al secretario de la Academia Española de Ciencias Penales, correspondiente de la mexicana, el profesor Miguel Polaino Orts, pero también las distinguidas y distinguidos colegas que nos acompañan el día de hoy. La razón por la cual en este momento no se encuentra nuestro querido miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y afortunadamente, merced a la destacada decisión de la Fiscal General de la República, la maestra Godoy, don Jorge Nader Curi, es que precisamente hace un par de horas concluimos en esta misma sala la primera Junta de Gobierno, la instalación de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y ahora mismo se encuentra la Fiscal General con el doctor Jorge Nader Curi, con todo su equipo, con todos los vicefiscales, el director de la policía, en una reunión en estas instalaciones y, claro, como integrante de la Fiscalía General de la República, el director del INACIPE tiene que estar atendiendo esa reunión. Una vez concluida, se va a sumar a esta sala, pero yo quiero agradecer la distinción que me han concedido para los efectos de dar la bienvenida a todos ustedes en esta que pues, es nuestra casa. Ustedes saben que el INACIPE es el hijo predilecto de la Academia Mexicana de Ciencias Penales que me honro en presidir, porque fue en su momento don Sergio García Ramírez, yo creo que el más distinguido miembro que ha tenido la Academia, quien siendo secretario de Gobernación impulsó la creación hace 50 años de este instituto, ¿no? Y desde entonces le ha venido acompañando la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que el año pasado cumplió 85 años. Es decir, 85 años de la Academia, 93 de la primera revista de Ciencias Penales en nuestro idioma, Criminalia, y ahora 50 años del INACIPE. En el marco de esa Junta de Gobierno con la Fiscal General se anunció una serie de trabajos para festejar estos 50 años. Uno muy importante, que es la celebración de un congreso internacional en el mes de agosto, con miembros de la Academia Española de Ciencias Penales. Seguramente nos acompañará nuevamente el profesor Miguel Polaino Orts y distintos actores. Así que es un día muy importante, un día de fiesta, porque se instaló la Junta de Gobierno, de la cual afortunadamente la Academia Mexicana de Ciencias Penales forma parte, y tenemos una nueva conferencia dentro de esa serie que ha implementado la Dirección General del INACIPE para festejar
los 50 años. Y el día de hoy, bueno, tenemos la presencia de un muy distinguido catedrático. Se dice que es el futuro del derecho penal en España, pero además un gran amigo que es recurrente visitante de México y en donde tiene múltiples lazos de amistad, como lo evidencia la presencia pues, de 5 miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales aquí el día de hoy, pero sobre todo de todas y de todos ustedes. Es profesor en la Universidad de Sevilla, pero además es vicerrector de Relaciones Internacionales, tiene publicadas una serie de obras muy importantes en materia de dogmática penal, pero hay que destacar sin duda que es discípulo directo de uno de los grandes penalistas alemanes, que la verdad además es una fortuna que esté aún entre nosotros el profesor Günther Jacobs, quien fuera titular del Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn, es traductor en múltiples ocasiones, también aquí en México, en aquel Congreso Internacional, donde además tuve la oportunidad de conocerlo, traductor del alemán al español de Günther Jacobs, de Klaus Roxin también, en ese evento que organizara entonces el Sepolcrim en la antigua Facultad de Medicina, junto con Enrique Gimbernator de Ig, y muchos otros distinguidos penalistas como Bernd Schönemann, entonces titular del Seminario de Filosofía del Derecho, del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Múnich, en Alemania. Desde entonces, Miguel ha sido un recurrente visitante entre nosotros, traductor también en sesiones de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, donde se le concedió a Günther Jacobs la calidad, junto con Klaus Roxin y Enrique Gimbernat, de miembro honorífico de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Y ahora, expositor de un tema fundamental vinculado a nuestra área de conocimiento, que es el derecho penal del enemigo, y en este caso él lo ha intitulado Frente a la delincuencia organizada, y nos va a exponer cuál es el fundamento de esta concepción impulsada por Günther Jacobs y cómo esto sirve como una herramienta, según lo sostiene el profesor alemán, frente a distintos actores, y en este caso específicamente quienes pertenecen a la delincuencia organizada. Me parece que es una conferencia muy oportuna que se hace en esta nueva etapa del Instituto Nacional de Ciencias Penales, liderada por Jorge Nader Kuri, miembro de nuestra organización, y además acompañado de tan distinguidos secretarios generales, a quienes le estamos muy agradecidos por permitirnos estar el día de hoy aquí y además acompañarles a todas y todos ustedes. Hemos acordado que expondrá aproximadamente 35 o 40 minutos porque su deseo es tener un diálogo con ustedes, podrán tomar uso de la palabra, el micrófono. También quienes se encuentran en redes sociales pueden formular preguntas de su interés y el profesor Polaino Orts va a contestarlas todas. Me consta que lo hace con mucho aprecio, con mucho cariño, con mucho respeto por nuestro país. Así que damos la bienvenida también a Luis Rodríguez Manzanera, académico emérito de nuestra organización, quien pues ha trabajado los temas de criminología, victimología desde hace muchos años y es además un profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Luis, nos da mucho gusto que hayas llegado a tiempo para los efectos de este inicio. Sin más, les pido por favor a todas y a todos ustedes que recibamos con un fuerte aplauso a Miguel Polaino Orts. Muchísimas gracias, distinguido. Distinguido titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, aquí ahora representado por los secretarios generales, el maestro Hernández Ortega y el maestro Olea Valencia, querido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, doctor Miguel Ontiveros, querida secretaria de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, doctora Alicia Azzolini, querido doctor Rodríguez Manzanera, director, presidente que fue de la Academia y ahora académico emérito, y distinguidos compañeros de la Academia, señoras y señores. Permítanme que comience esta charla con un pasaje literario. Un pasaje literario extraído de una de las obras más representativas de la literatura en castellano, El Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes. En uno de los pasajes de ese libro, en el capítulo número 22 del libro primero, publicado en el año 1605,
hace más de 4 siglos, se narra el encuentro que tiene Don Quijote con un grupo de presos. Es el capítulo llamado de los galeotes. En ese capítulo se narra, bueno, pues el encuentro que tiene Don Quijote, que había prometido a su amada Dulcinea del Toboso, pues que iba a hacer la justicia en el mundo y que iba a desfacer los entuertos y se lo iba a ofrecer en su honor. En ese capítulo se narra cómo Don Quijote pues, se topa por los caminos de la Mancha con este grupo de presos, con este grupo de galeotes. Y a Don Quijote le llama la atención que los primeros presos, 8 o 9 presos a los que se refiere Cervantes en esa obra, pues bueno, pues van atados simplemente con una simple cadena que les une por las muñecas y no tienen ningún otro tratamiento asegurativo. Mientras que el último de los presos va atado con diferentes cadenas de hierro que le rodean por el cuello, que le bajan a las muñecas, que le bajan a los tobillos y que le impiden andar, ¿no? Dar pasos pues de la misma manera que los demás. Va el pobre a trompicones, ahí el último. Y entonces Don Quijote le pregunta a los guardianes, ¿por qué va ese último preso con tantas prisiones más que los demás, con tantas cadenas más que los demás? Y la respuesta que ofrece el guardián que los custodiaba es, a mi juicio, un resumen modernísimo de política criminal actual. Es decir, una respuesta en esta obra de ficción escrita hace más de 4 siglos, sin embargo, con los ojos actuales podemos decir que mantiene una vigencia extraordinaria. El guardián contesta, porque este último preso ha cometido él solo más delitos que todos los demás juntos, y aunque lo llevamos de esta manera, con tantas prisiones, no vamos seguros de él, sino que tememos que se nos ha de huir. En este capítulo se ponen entonces de manifiesto dos modalidades, 2 tipologías de delincuentes, o por mejor decir, 2 modalidades de atentar, 2 formas de atentar contra la norma jurídica. En primer lugar, la modalidad primera, representada por los primeros presos, esos que van simplemente unidos con una simple cadenita, que son aquellos sujetos que, por regla general, adecuan su comportamiento a la norma jurídica, no representan un peligro especial para los demás, en un momento determinado pues cometen un delito, lo que mi maestro, el profesor Llacos, llama un desliz reparable, es decir, una metedura de pata, y después de cometido ese delito vuelven al respeto usual de la norma jurídica. Y en segundo lugar, ese último preso, un tipo muy interesante al que ahora me referiré, llamado Ginés de Pasamonte, ese último preso que después de cometer un delito sigue representando un peligro para los demás. Es decir, un sujeto que al haber cometido más delitos que todos los demás juntos y por tanto ser reincidente o multireincidente, después de cometido un delito no ofrece seguridad de respeto de la norma, sino lo contrario, desconfianza en su comportamiento o incluso la seguridad de que va a seguir representando un peligro para los demás. Esta segunda categoría, representada por este Ginés de Pasamonte, es lo que podemos llamar, lo que el profesor Llacos denomina, ahora vamos a ver eso, derecho penal del enemigo. Sujetos con cuyo comportamiento la sociedad no puede contar. Sujetos que deberían prestar una seguridad motu proprio como ciudadanos, pero sin embargo prestan una inseguridad permanente. Sujetos que desestabilizan la norma jurídica y que suponen un peligro permanente para los demás. Precisamente para neutralizar con un plus de aseguramiento normativo, tantas cadenas, tantas prisiones más que los demás, el plus de inseguridad que demuestran estos sujetos, pues es necesario combatirlos para obtener esa mínima seguridad que se requiere en la sociedad. Pues bien, esto es el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es el plus de aseguramiento normativo necesario para neutralizar el plus de inseguridad demostrada por determinados delincuentes peligrosos. Eso es todo. Con esto podría dar yo por concluida mi ponencia, porque ese es el resumen más preciso contenido en estas líneas, en ese pasaje cervantino.
Yo estoy muy agradecido, se lo he transmitido al doctor Ontiveros, con quien me he encontrado estos días pasados en Oaxaca, con motivo de un evento. Estoy muy complacido de haber recibido esta invitación. También se lo he transmitido al doctor Nader, con quien también he tenido el gusto de coincidir en el mismo evento en Oaxaca. El doctor Ontiveros ha recordado que yo vine a México por primera vez hace unos 25 años, no recuerdo si fue en el año 2000, finales de 2000 o principios de 2001, en todo caso ya 25 años, un cuarto de siglo cumplido. En todo este tiempo he venido a México en 3, 4, 5 ocasiones al año, es decir, al final, al cabo de estos 25 años, pues más de 100 veces, 120 veces he venido a México en todo este tiempo. También he tenido oportunidad de ser recibido en este Instituto Nacional de Ciencias Penales en diferentes ocasiones en esta misma sala. Recuerdo que me hablé una vez de la vinculación entre derecho y literatura. Precisamente por eso he querido comenzar con este ejemplo cervantino. Quiero transmitir a los secretarios del INACIPE, se lo he transmitido también en privado al doctor Jorge Nader, mi orgullo de volver a este instituto y mi disposición plena para que en estos 50 años, ¿no?, que cumple el INACIPE en esta ocasión, pues colaborar en la medida de mis escasas posibilidades, pero en todo caso con el entusiasmo con que me genera, bueno, pues esta iniciativa. También he sido acogido con una generosidad extraordinaria por la Academia Mexicana de Ciencias Penales, una de las instituciones más honorables desde el punto de vista ético y académico y universitario de este país, que haya cumplido 85 años y que tuvieron aquellos penalistas ceniceros, Carrancá Padre, etcétera, etcétera, que tuvieron la generosidad de acoger a diferentes profesores españoles exiliados, transterrados a este continente después de la Guerra Civil Española. En concreto fueron grandes figuras de penalistas que fueron acogidos en la UNAM y en otras instituciones, pero especialmente en la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Mariano Ruiz Funes, que fue catedrático en la Universidad de Murcia, muy cercano al magisterio de don Luis Jiménez de Azúa, fue ministro en la Segunda República Española y terminó sus días aquí en este país y me elaboró pues ampliamente en la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Jiménez Huerta, Mariano Jiménez Huerta, otro estimable penalista que hizo unas obras de parte especial muy relevantes. Don Luis Jiménez de Azúa, el gran maestro, ¿no?, el gran maestro del derecho español de esa época, que después de la Guerra Civil pues ejerció un largo influjo en todo el continente, aunque es que se radicó en la Argentina, pero mantuvo contacto pues muy íntimo con México. Y don Constancio Bernaldo de Quirós, uno de los maestros de la criminología moderna, uno de los introductores de la criminología moderna en nuestro idioma, a quien Jiménez de Azúa tenía por maestro. A quien Jiménez de Azúa tenía por maestro. En fin, comprenderán ustedes que con estos nombres gloriosos, pues para mí es un gusto, un privilegio, un orgullo y un honor poder también intervenir en esta sede del INACIPE y de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Agradezco esta cortesía. Bien, el tema que me propuso el doctor Ontiveros y el doctor Nader fue precisamente este del derecho penal del enemigo. El INACIPE cumple este año 40 años, pero el año pasado, en el año 2025, se cumplieron 40 años desde que el profesor Jacobs acuñara ese concepto, el concepto de derecho penal del enemigo. Fue en el año 1985, con ocasión de una conferencia que el profesor Jacobs pronunció entonces en la Universidad de Frankfurt en el marco de la reunión de las jornadas de penalistas alemanes. Se reúnen cada 2 años en una sede itinerante y aquel año coincidió en la Universidad de Frankfurt y le coincidió al profesor Jacobs la ponencia principal. El tema que entonces trató el profesor Jacobs, con quien, por cierto, también estuve en el INACIPE en una ocasión, el tema que trató fue criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. En esa conferencia trataba el profesor Jacobs de un fenómeno entonces ya visible en la legislación penal alemana de la época y salvando las distancias también en la legislación actual y no solo alemana sino también de nuestros países, en donde observaba que había una serie de figuras, no muchas, 5, 6, 7 figuras en el Código Penal alemán que tenían una serie de características diversas, más agravadas que la del resto, la mayoría de normas restantes del Código Penal. Él observó que esas normas pues respondían a lo que llamaba él en el título criminalización en el estadio previo, criminalización anticipada. Él decía, existen algunas normas donde el derecho penal actúa antes
sin esperar a una lesión material, a la producción de una muerte, por ejemplo, como en el homicidio, sino que el derecho penal se desencadena toda su labor, digamos, de sanción, de represión, en un momento previo. A esas pequeñas, pocas normas, pero existentes, ¿no?, notorias normas de derecho penal, le llamó el profesor Llacos derecho penal del enemigo, concepto que fue desde un inicio antitético con el concepto de derecho penal del ciudadano. Entonces el profesor Llacos acuña ese concepto, derecho penal del enemigo versus derecho penal del ciudadano, para mencionar, para aludir a una serie de normas ya existentes en el Código Penal. Ya aquí hay un error, un primer error, hay muchos, pero este es un primer error de algunos críticos de este concepto de derecho penal del enemigo, que dice que Llacos inventa y propone el derecho penal del enemigo. Ya estamos viendo que a lo que él denomina derecho penal del enemigo tiene una base empírica y normativa evidente, normas que ya existían en la legislación alemana. Bien, y observa que en esas normas de derecho penal del enemigo, de lo que él llama derecho penal del enemigo, concepto que a su vez tenía ese concepto de enemigo una larga tradición filosófica, ahora lo veremos, esas normas, dice él, que se caracterizan por una serie de notas distintivas que las diferencian del resto de normas, los 400, 500 artículos restantes, ¿no? ¿Cuáles son esas notas distintivas? Primero, la primera nota distintiva es una anticipación de la punibilidad. Ya la conferencia, criminalización en estadio previo, alude a esa idea. Una anticipación de la punibilidad, un adelantamiento de las barreras de protección penal. Dice el profesor Llacos, normalmente en esas normas usuales de derecho penal del ciudadano, el derecho penal actúa cuando se ha producido una lesión constatable, materialmente constatable, de un determinado bien jurídico. Por ejemplo, en el homicidio o en el asesinato, cuando ya se ha producido la lesión, la muerte de la víctima, un resultado material, además, irreversible. Sin embargo, en estas pocas normas, 5 o 6 normas, ya le digo, de derecho penal del enemigo, se produce una anticipación de la punibilidad. Es decir, el derecho penal entra en acción en un momento anterior, por tanto, alejándonos de ese resultado material, en un momento previo. La primera característica, por tanto, es la anticipación de las barreras de protección, el adelantamiento de la punibilidad. Ahora veremos algún ejemplo. Segunda característica, muy relacionada con la primera, claro. Si el derecho penal entra en acción en un momento anterior, se adelanta el momento en el que el derecho penal actúa, entonces se produce un cambio de paradigma en la tipificación jurídico-penal. En las normas de derecho penal del ciudadano, el paradigma de sanción es un paradigma retrospectivo. Se castiga por lo que ya se ha realizado hasta ahora. Como en un espejo retrovisor, en un vehículo se ve lo que hay detrás, pues aquí también, como en el espejo retrovisor, se ve lo que hay detrás y se castiga por lo que ya se ha realizado hasta ahora. Por ejemplo, porque le hemos producido la muerte de un sujeto, entonces ya vemos en el espejo retrovisor que tenemos un muerto encima de la mesa y entonces el derecho penal entra en acción y desemboca pues todo su arsenal sancionatorio. Sin embargo, en el derecho penal del enemigo, en estas pocas normas de derecho penal del enemigo, al anticiparse el momento en el que el derecho penal actúa a una situación previa, anterior, entonces se produce un cambio de paradigma. El paradigma de sanción ya no es retrospectivo, ya no se castiga tanto por lo que se ha hecho hasta ahora, cuanto por el peligro que el sujeto infunde desde ahora pro futuro, desde ahora y para el futuro. De manera que el paradigma que define, que caracteriza el derecho penal, las normas de derecho penal del enemigo, es un paradigma prospectivo. Se produce, por tanto, un cambio de paradigma retrospectivo, se deja a un lado y se cambia por un paradigma prospectivo. Tercera característica. Si se adelanta el derecho penal a un momento anterior, lo normal sería que se produjera un retroceso proporcional de la pena. De la misma forma que la tentativa, por regla general, salvo algunos casos excepcionales, la tentativa tiene una pena inferior a la consumación. O de la misma forma en que los actos preparatorios tienen una pena inferior a la tentativa y, por supuesto, inferior a la consumación.
salvo casos excepcionales en los que se produce una identificación técnica, formal y material de la tentativa a la consumación. Actos, por ejemplo, los delitos de rebelión, en los que es exactamente igual desde el punto de vista jurídico intentar un golpe de Estado o consumarlo. Ya el propio intento supone una desestabilización de las bases y, por tanto, se equipara técnica, dogmáticamente a la consumación. Salvo esos casos excepcionales, evidentemente, en todos los delitos, salvo esos casos excepcionales, la tentativa se diferencia, la ejecución imperfecta, pues se diferencia evidentemente de la consumación material. Sin embargo, en estas normas, pocas pero notorias normas de derecho penal del enemigo, se produce lo que el profesor Llacos llama una falta de reducción de la pena proporcional al adelantamiento. Falta de reducción de la pena proporcional al adelantamiento. Es decir, mantenimiento de una pena contundente. A pesar de que se anticipa el momento en el que el derecho penal actúa a una situación anterior, sin embargo, se mantiene una pena contundente. En muchos casos, equiparable a la que corresponde aplicar al delito consumado, al delito de resultado material. De manera que se mantiene una pena pues, contundente. Cuarta característica, reducción de determinadas garantías penales, procesales, y el profesor Llacos no lo decía, pero podemos añadirlo, penitenciarias. Reducción de determinadas garantías penales, procesales y penitenciarias. Esto se ve, evidentemente, en casos de criminalidad grave, delincuencia organizada, por ejemplo, donde pues, se relajan los plazos, por ejemplo, de prisión provisional o de detención preventiva. En México, por ejemplo, existe, creo que sigue existiendo, si no estoy muy desinformado, la figura del arraigo, que amplía incluso desmesuradamente pues, los plazos de detención hasta límites, bueno, no sé si 80 días, 70 días, no recuerdo cuál es el plazo, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero en todo caso se amplía pues, ampliamente en relación a la criminalidad usual, al derecho penal del ciudadano. Entonces, reducción de determinadas garantías penales, procesales y penitenciarias. Existe una quinta característica que también menciona el profesor Jacobs, que no es muy aplicable a la legislación española, pero sí lo es a la mexicana. El profesor Jacobs dice, normalmente, estas normas que él califica como derecho penal del enemigo, normalmente se regulan en una legislación específica, en una ley especial. En España no tenemos ahora... la tuvimos en el pasado, ¿no? Pero no tenemos ahora la tradición de las leyes especiales. Es decir, todo opera dentro del código, salvo la ley del menor, la llamada ley del menor. Es la única ley especial que tenemos, la ley orgánica de responsabilidad penal de los menores, abreviadamente llamada ley del menor. Todas las demás reformas, todos los demás delitos, incluso los más graves, criminalidad organizada, por ejemplo, se regula dentro del Código Penal. No tenemos leyes especiales. Pero el profesor Jacobs dice, en Alemania tenemos estas leyes especiales, como existe en México, la Ley Federal Mexicana contra la Delincuencia Organizada, por ejemplo, que es una ley específica dedicada a esta forma de criminalidad lacerante. Con ellos, dice el profesor Jacobs, primero se le quiere dar una relevancia especial a esta forma de criminalidad, dándole una ley especial, concediéndola una ley especial. Pero segundo, en estas leyes especiales se agrava un poco la terminología. Ya no se habla de ley de tratamiento del delincuente, sino por regla general, ley de combate frente. Esa terminología particularmente belicosa o beligerante, dice el profesor Jacobs, que es un síntoma también de que aquí el legislador se pone un poco más serio y ya no tiene pues, el mismo relajo, vamos a llamarle de esa manera, que en el derecho penal del ciudadano, sino que aquí se pone un poco más serio, ¿no? Dice el profesor Jacobs, con una frase que resume bien esta idea, dice el profesor Jacobs, con este lenguaje, con esas leyes de combate frente, con este lenguaje, el legislador, el Estado no dialoga con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos. Estas son las 5 características a las que se refiere el profesor Jacobs. ¿A qué normas se refería el maestro? ¿A qué normas? ¿Cuáles eran esas pocas 4 o 5 normas de derecho penal del enemigo? Yo en mis investigaciones que realicé pues hace ya... bueno, pues 20 años, ¿no? Ya hace que el tiempo va pasando. Las investigaciones que realicé precisamente sobre esta materia, yo sistematicé esas normas a las que se refería el profesor Jacobs, que él decía que eran normas que afectaban a las normas de flanqueo, que son las normas que apuntalan la seguridad de la sociedad. Bueno, pues dentro de estos delitos, de estas figuras que afectan a las normas de flanqueo,
que son las que apuntalan pues, a la seguridad de la sociedad, yo resumí, digamos, 3 ámbitos de lo que yo llamé núcleo duro del derecho penal del enemigo. Núcleo duro del derecho penal del enemigo. Que yo creo que son 3 ámbitos que existen en todos los ordenamientos del mundo. 3 ámbitos de normas de derecho penal del enemigo que existen en la legislación mexicana, en la española, en la alemana y hasta donde yo sé, en todas las legislaciones democráticas del mundo, de países democráticos del mundo. La primera de estos ámbitos, del núcleo duro del derecho penal del enemigo, es precisamente la delincuencia organizada. La segunda, lo voy a mencionar las 3 y ahora me refiero a ella. La segunda son los llamados delitos de tenencia o de posesión. Y la tercera, determinadas normas, determinadas figuras normalmente reguladas en la parte general de los códigos penales, ¿no? En la parte introductoria, que son determinadas figuras, medidas de seguridad o de aseguramiento especial. Ahora vamos a ver algunas. Vamos a ver estos 3 ámbitos. Primer ámbito, delincuencia organizada. Se trata, sin duda, no voy a repetir lugares comunes, de una de las formas más lacerantes de la criminalidad internacional, que sobrepasa las fronteras, es un producto, digamos, como se dice ahora, de la globalización del derecho penal, donde el derecho penal ya no es un derecho penal nacional, sino traspasa las fronteras. Un ejemplo paradigmático fue el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono en el 11 de septiembre del año 2001. En fin, la criminalidad o delincuencia organizada. Bien, esta forma de criminalidad, que realmente existía ya en el derecho romano, la realización de delitos en comandita, es el grupo criminal, ¿no? El colectivo, existía ya, ¿no? Era ya un problema, Esta forma, evidentemente, de delincuencia preocupa a todos los países. En España, con el terrorismo de ETA, pues fue un problema principalísimo durante décadas. Y sigue siéndolo, ¿no? Realmente, ¿no? Frente a las bandas o, en fin, grupos que evidentemente afectan pues, al cotidiano vivir. En México, pues evidentemente, pues es un problema que no se ha resuelto, y en otros muchos países, en Brasil, en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta forma de criminalidad, desde el punto de vista, digamos, criminológico, aquí tenemos al profesor Rodríguez Manzanera, el doctor Rodríguez Manzanera, que es un experto en esta materia, y yo no me voy a referir a los aspectos criminológicos por pudor, pero desde el punto de vista, digamos, criminológico, a esta forma de delincuencia se le llama eso, crimen organizado, delincuencia organizada, criminalidad organizada. Desde el punto de vista dogmático, más jurídico penal, menos criminológico, se le suele llamar delito de organización. Delito de organización. O, utilizando la terminología de un profesor alemán, el profesor Lampe, el profesor Ernst Joachim Lampe, que vive todavía muy mayor, ya 93 años creo, de quien hace muchos años tradujimos, bueno, algunas obras, en concreto una que tenía que ver con esta materia. Él le llamaba injusto organizado, o injusto sistémico. Bueno, en este delito de organización, si vemos esta figura del delito de organización, si vemos la estructura del delito de organización, vamos a ver que se trata de una figura, que tiene una estructura compleja. Por un lado, un aspecto digamos, asociativo, un elemento asociativo, y por otro lado, un elemento teleológico o finalista. El elemento asociativo es, evidentemente, la reunión de varias personas al mismo tiempo, ¿no? La confluencia de varias personas al mismo tiempo. La delincuencia, digamos, usual se fundamenta o gira en torno del eje del autor individual. La mayor parte de los delitos de nuestros códigos giran en torno de la idea del autor individual. El homicidio, la defraudación tributaria, pues la violación, el que matare, bueno, el que violare, el que defraudare. Está pensando el legislador, evidentemente, en un sujeto individual que comete el delito. Evidentemente pueden cometerlo en coautoría, puede haber varios intervinientes, varios partícipes de la codelincuencia. 2 sujetos pueden cometer una violación, 2 sujetos pueden matar a otro. Pero son delitos que evidentemente en su versión, en su mínima expresión, en su mínimo común denominador, se reducen a la figura del autor individual. Sin embargo, hay alguna figura, este delito de organización,
donde no existe autor individual, sino que el sujeto activo protagonista del delito ya automáticamente supone ese elemento asociativo. Los códigos penales, la legislación especializada, en este caso en México, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suele mencionar un número de personas. Algunas veces son 2, normalmente son 3. La legislación española dice más de 2, es decir, al menos 3. La legislación mexicana, creo recordar que dice 3 o más en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 3 o más. Es decir, cuando 3 o más sujetos se organizan, se reúnen conformando el grupo. Entonces ya tenemos que aquí se ha producido en esta forma de delincuencia, en esta primera figura de núcleo duro de derecho penal del enemigo, tenemos que ya se ha producido un cambio desde el punto de vista del sujeto activo del delito. Del paradigma del autor individual hemos pasado al paradigma del sujeto colectivo, al paradigma de la organización, al paradigma del grupo. Este delito no puede ser cometido por un solo sujeto, sino que tiene que ser cometido, evidentemente, por un grupo. Jorge, ¿qué tal? Encantado. Bueno, bien, entonces, esta figura, en el primer elemento dentro de la estructura del delito de organización, encontramos que el primer elemento es el elemento asociativo, la reunión de varias personas, y no es concebible el delito desde el paradigma tradicional del sujeto individual. Aquí necesitamos un nuevo paradigma, el sujeto colectivo, 3 o más sujetos que conforman el grupo. Ojo, tampoco es la suma de 1 más 1 más 1, sino que tiene que ser el grupo como sujeto, digamos, con una personalidad jurídica diferente a la suma de sus miembros individuales. El grupo tiene su personalidad autónoma. Y en segundo lugar se encuentra ese elemento teleológico o finalista, que es bueno, pues la finalidad con la que se reúnen, lo que se suele llamar el delito fin, el delito con cuya finalidad han organizado el grupo. Bien, si nosotros analizamos realmente estos dos elementos que explican la estructura del delito de organización, de la criminalidad organizada, de la delincuencia organizada, si analizamos estos dos elementos, si analizamos estas dos figuras, vamos a ver que en realidad estos dos elementos son dos elementos relativamente neutrales, que per se no explican el contenido de injusto de estas figuras. El contenido de injusto tiene que ser otra cosa. El primer elemento es la reunión, la asociación de varios sujetos. Pero ustedes saben perfectamente que el derecho de asociación o el derecho de reunión es un derecho fundamental reconocido en todas las constituciones políticas del mundo. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución española y la Ley Fundamental de Bonn y todas las constituciones de los países democráticos del mundo reconocen como un derecho fundamental el derecho de asociación. A veces se señala incluso el asociacionismo político, ¿no? Entonces se supone que yo me puedo reunir con mis queridos compañeros de la Academia y maestros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales en esta organización, en esta agrupación de carácter técnico, universitario, científico, o me puedo reunir, bueno, pues con otros amigos en una asociación de tipo deportivo y nos hacemos socios de los Pumas, ¿no? O en una asociación de tipo político y nos hacemos socios o afiliados, o como se llame, de un partido político, o nos hacemos socios de una asociación cultural, pues la Asociación de Lectores de Elena Poniatowska, a quien estuve visitando ayer, por ejemplo, por cierto. En fin, el asociacionismo, amparado como un derecho constitucional, se puede ejercer en muy diferentes ámbitos. Y entonces preguntaríamos, ¿y aquí por qué la reunión de varias personas no solo no es un derecho fundamental, sino que es un delito, y además un delito muy grave? Y entonces nos iríamos al segundo elemento. Y el segundo elemento es el elemento asociativo, teleológico. El segundo elemento es que se han reunido con una finalidad delictiva. Entonces, defender al partido político, defender a Elena Poniatowska, la obra de Elena Poniatowska, o defender la ciencia, la pureza de la ciencia penal en la academia, pues es algo muy loable, pero reunirse para cometer un delito ya es algo reprochable penalmente. Pero ese segundo elemento es una finalidad. Nos reunimos con la finalidad de cometer un delito. Y todos hemos estudiado en una de las primeras lecciones de Derecho Penal 1 que la finalidad es un pensamiento y que el pensamiento no delinque.
cogitationis poenam nemo patitur, decían los romanos. El pensamiento no paga aduanas, se dice en Alemania, ¿no? Gedanken sind zollfrei, el pensamiento no paga aduanas, ¿no? Y entonces, como una asociación de varias personas, que es un derecho fundamental de reunión, más una finalidad que es un pensamiento y el pensamiento no delinque, es igual a un delito y además un delito muy grave? ¿Cómo la suma de dos elementos relativamente neutrales es igual a un delito muy grave? Pues es que estos dos elementos que definen la estructura de los delitos de organización no agotan el contenido de injusto. El contenido de injusto se vincula con eso que decía Cervantes, ¿no? Que decía Ginés de Pasamonte, ese pícaro delincuente, ¿no? Que describía Cervantes en el ejemplo, en el pasaje literario al que me he referido antes, ¿no? Ese joven de edad de unos 30 años, solo que al mirar metía en un ojo, en el otro un poco, que era bizco, y entonces eso señalaba el mal fario del personaje, etcétera. Un tipo muy locuaz, muy inteligente, que había empezado a escribir sus memorias, que la había dejado empeñada en la cárcel, y le pregunta a Don Quijote: oye, ¿y ya has terminado de escribir tus memorias? Y él se regodea, se ríe de Don Quijote y le dice: ¿cómo voy a terminar de escribir mis memorias si mi vida no ha terminado? Mi autobiografía terminará en el momento en que yo muera. Por cierto, esa es la paradoja del autobiógrafo, ¿no? El autobiógrafo nunca puede terminar su libro, no puede escribir el punto final, no puede escribir su muerte, ¿no? Eso solamente un externo en la biografía lo puede hacer. Bueno, entonces, en este caso, ¿por qué existen los delitos de organización? ¿Por qué existe? ¿Por qué se sanciona la delincuencia organizada si la estructura son esos dos elementos relativamente neutrales? Porque los sujetos que se reúnen conformando un grupo, perdiendo su personalidad individual y fundando una nueva persona colectiva, que tiene una personalidad propia diferenciada de los sujetos que la integran, ya suponen una desestabilización social, ya suponen una conmoción de las bases del Estado. Si nosotros tuviéramos unos vecinos en la puerta de al lado que conforman un grupo narcoterrorista, que aunque todavía no han actuado, pero ya hacen acopio de armas, etcétera, etcétera, y tienen planes delictivos, aunque todavía no lo hayan puesto en marcha, ¿ustedes dormirían tranquilos teniendo esos vecinos al lado? Evidentemente no, porque ya saben que estos sujetos, que este grupo, tiene una idoneidad socialmente desestabilizadora, una idoneidad para conmover las bases del Estado. Y lo que el ordenamiento jurídico entonces no permite es que se conformen grupos que generan ya zozobra en la sociedad. Y esto es lo que se está sancionando. Pero aquí ven ustedes que con esta figura de la delincuencia organizada ya se producen, se observan, se analizan todas esas mismas características a las que se refería el profesor Llacos y que he resumido antes. Anticipación de la punibilidad. No se castiga este grupo que se reúne el día de hoy en la Ciudad de México para planear un atentado, pues el año que viene, el 15 de mayo del año 2027, no espera el ordenamiento jurídico al 15 de mayo de 2027 para sancionarlos cuando ya hayan cometido el delito fin, cuando ya hayan ejecutado su propósito, sino que se anticipa el momento en el que el derecho penal actúa y les castigan hoy, recién cuando conforman el grupo, en un momento anticipado, cuando el riesgo es más pequeñito. Sin esperar a que ese riesgo vaya creciendo como en una bola de nieve y se convierta en 500 muertos producidos por esta organización. Entonces se produce una anticipación de la punibilidad. No se castiga tanto por lo que han hecho hasta ahora. Hasta ahora han conformado el grupo, que ya es algo. Pero para lo que quieren hacer todavía no es nada. Quieren cometer pues todos los años un par de atentados contundentes. Evidentemente, si les castigamos hoy como autores de un delito de delincuencia organizada, evidentemente se cambia el paradigma. No se castiga de manera retrospectiva por lo que han hecho hasta ahora, sino de manera prospectiva por el peligro que se infunde a través de este grupo a la sociedad, ahora y pro futuro, que irá creciendo como en esa bola de nieve, pues de manera exponencial. Se mantiene una penalidad contundente. Miren ustedes las penas de la delincuencia organizada en todos los países. En España pues son penas de 10, 12, 15 años, exactamente igual que la del homicidio, que es una pena de 10 a 15 años. Es decir, son penas contundentes, a veces muy contundentes, criticablemente contundentes, pero ahí están, ahí están. Y además se reducen determinadas garantías penales, procesales y penitenciarias. Existe todo un arsenal de normas especiales, reductoras de derechos de esos sujetos en estos casos de delincuencia organizada. Empezando porque no tienen el derecho fundamental de asociación.
que en todos los demás casos es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, pero aquí no. Y después el relajamiento de todos los plazos procesales, en el arraigo, en los plazos de prisión preventiva, de detención provisional, etcétera, etcétera. Y penitenciaria. En España existe, por ejemplo, una figura, que no sé si existe en otros países, ¿no? Pero en España existe una figura que se introdujo hace varios años, se llama periodo de seguridad. El periodo de seguridad significa que en los casos usuales, es decir, en cualquier delito, un sujeto comete un delito y desde el primer día que está cumpliendo la condena empieza a contar los plazos para los beneficios penitenciarios. Por buena conducta, por trabajos en la prisión, por estudios, entonces se va reduciendo la pena, desde el primer día del cumplimiento. Sin embargo, en los casos de delincuencia organizada hay un periodo de seguridad, 10 años, 5 años, 7 años, la mitad de la condena, por ejemplo, la mitad de la condena, en los que no existen beneficios penitenciarios. Y recién cuando cumple la mitad de la condena, a partir de ahí, entonces empiezan los beneficios penitenciarios. Ven ustedes que se trata de un relajamiento, evidentemente, de las garantías penitenciarias. Yo no estoy justificando esto, estoy diciendo que es lo que existe, que es lo que existe. Y evidentemente existe esa normativa especial dedicada a la delincuencia organizada. La ley de combate, la ley federal mexicana de delincuencia organizada, es evidentemente un ejemplo paradigmático. Bien, el segundo ejemplo, quiero ir un poquito más rápido, el segundo ejemplo era, de núcleo duro de derecho penal del enemigo, eran los delitos de tenencia o de posesión. El ordenamiento jurídico, el Estado, la sociedad permite la posesión de muchas cosas que pueden ser un peligro. Yo puedo tener en mi casa una sierra, puedo tener en mi casa cuchillos, evidentemente, con los que se puede matar a alguien, pero son instrumentos, elementos cuya posesión, bueno, pues es lícita, aunque pueda ser eventualmente peligrosa. Sin embargo, existen en los ordenamientos jurídicos, desde hace algunos años para acá, algunas figuras delictivas que realmente no consisten en una acción o en una omisión, sino en un concepto un poco diverso, una tercera categoría de acción, que es la tenencia, la posesión. Es decir, que algo está dentro de mi ámbito de dominio. No es necesario que yo lo use, que yo realice un uso, un abuso, un mal uso de ese objeto. Simplemente la posesión de un objeto es ya considerado delictivo. Esto sucede con algunos objetos, evidentemente, la posesión de droga, la posesión de armas, la posesión de explosivos, la posesión de maquinaria con la que se pueden falsificar billetes, etcétera, etcétera, etcétera. Determinados elementos que el legislador considera que aquí está vedado, que esto no se puede poseer lícitamente, que la posesión de este objeto ya es un delito. Fíjense que no se está castigando el mal uso del objeto, que no se está castigando que el sujeto trafique con la droga, que no se está castigando que el sujeto haga explotar los explosivos, los 500 kilos de explosivos que tiene en su casa, sino que la pura posesión de los explosivos ya es un delito, sin esperar a que se realice un uso incorrecto, devastador de ese objeto. Por tanto, se anticipa el momento en que el derecho penal actúa, no es necesario que yo con los explosivos mate gente, sino recién cuando lo tengo en mi casa ya es un delito, se cambia el paradigma, retrospectivo por prospectivo, se mantiene una pena contundente, estos delitos de tenencia tienen una pena pues elevada, y se reduce pues determinada garantía. Yo aquí pues no puedo poseer esto. Vemos también entonces que la posesión de estos objetos genera evidentemente pues una conmoción de las bases tradicionales del derecho penal. Y en tercer lugar, la tercera característica o tercer ámbito de núcleo duro de derecho penal del enemigo son determinadas medidas de aseguramiento especial. Estas medidas de aseguramiento pues, son muy diversas. Una de ellas, muy paradigmática, en mi opinión, es la llamada medida de alejamiento. Estas medidas de alejamiento hunden sus raíces en el derecho romano. En el derecho romano existían muchas medidas en las que consistían en poner tierra de por medio, en alejar al sujeto peligroso. Si aquí en esta comunidad hay un sujeto peligroso, evidentemente lo que queremos es mandarlo lo más lejos posible. Cuanto más lejos estés, más ganamos en seguridad. Cuanto más alejemos el peligro, más afianzamos nuestra vida cotidiana. Bueno, en el derecho romano existían muchas figuras, ya digo, la pena, por ejemplo, la medida o pena de destierrum, la pena de relegatio, la pena de desterratio, etcétera, etcétera. Y alguna incluso más leve. Estas penas consistían todas de diferente gravedad e intensidad y duración, pero consistían todos en alejar al sujeto peligroso. Es decir, en alejar al sujeto que no ofrecía la mínima confianza de respetar la norma jurídica.
esta pena se aplicó durante muchos años en muchos países. En Inglaterra y en Francia, por ejemplo, los países británicos y en Francia, fue la pena principal durante siglos, la llamada pena de deportación. La pena de deportación. Los ingleses, por ejemplo, durante muchos años aplicaban la pena de deportación para los sujetos más peligrosos y lo enviaban con un billete de ida, no de vuelta, solamente de ida, lo enviaban a Australia. El origen de Australia eran los presos peligrosos de Inglaterra. Por eso yo creo que los australianos no son particularmente aficionados a los árboles genealógicos, ¿no? Porque quien más, quien menos tiene un bisabuelo asesino, claro, ¿no? Porque eran todos delincuentes peligrosos que los mandaban allí. Evidentemente los mandaban allí y entonces ellos ganaban en seguridad, los mandaban a un sitio lejos, y entonces ellos ganaban en seguridad. En España no se aplicó mucho la pena de deportación, pero se aplicó otra, todavía más grave, a la que se refería Cervantes, y ese último preso, Ginés de Pasamonte, iba condenado a esa pena, que era la pena de galeras. Era una pena de trabajo forzado que consistía en remar en embarcaciones al servicio de su majestad el rey. Lo metían, dice, va para 30 años, para 20 años, no recuerdo, dice el Quijote, que es como muerte civil. Ese último es que es como muerte civil. Bueno, evidentemente 20 años remando, pues fíjense, ahí había epidemias, naufragios, etcétera. A los pocos no los alimentaban mucho hasta que estaban debilitos y cuando estaban ya pues en que lo echaban al agua y se acabó. En fin, no había un tratamiento especial, ¿no? Eran penas muy baratas, evidentemente, la mano de obra gratuita, ¿no? Y forzosa. Bueno, estas medidas de alejamiento se aplican en la actualidad en todos los ordenamientos jurídicos para alejar al delincuente peligroso, paradigmáticamente en el ámbito de la llamada, yo creo que mal llamada, pero vamos, la llamada violencia de género, en el ámbito del hombre peligroso, agresivo contra la mujer, exmujer, exnovia, expareja, que no respeta que tenga una nueva vida, que constituye un asedio permanente contra ella, entonces se le aleja pues 500 metros, para que 500 metros a la redonda, en 500 metros cuadrados, pueda vivir esta víctima, allegados o personas que el juez determine, dice la legislación española, pues con una mínima seguridad. Es decir, el ordenamiento jurídico, recortándole a este sujeto un derecho fundamental, el derecho fundamental a la libertad ambulatoria, se le recorta un derecho fundamental, pero precisamente para mantener a flote otro derecho fundamental, en este caso de mayor entidad, que es la vida de la víctima. Entonces, se le fuerza una seguridad que el sujeto debería prestar motu propio, pero que no presta. Y como no la presta voluntariamente, pues se la fuerza con el ordenamiento jurídico. Esta medida forzosa de recorte del derecho fundamental es una medida necesaria para mantener a flote otro derecho fundamental. Se trata, por tanto, de un plus de aseguramiento normativo necesario para neutralizar el plus de inseguridad que demuestra el sujeto con su conducta. Bien, podría hablar mucho más, yo he dicho a Miguel que quería que mi intervención fuera breve, podría hablar mucho más sobre el concepto de enemigo. El concepto de enemigo tiene un fundamento filosófico evidente, fue utilizado, bueno, pues por algunos autores que son considerados pues padres de la democracia moderna, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, en su famosa obra El contrato social o Principios de Derecho Político, que así se llama, pues utiliza el concepto de enemigo. Utiliza el concepto de enemigo para aludir al sujeto que, faltando a su respeto, a su palabra, perdón, al contrato social, al pacto social, lo traiciona y supone un peligro para los demás. Y entonces dice Rousseau, el sujeto que falta a su palabra al contrato social conviértese por ese modo en enemigo y entonces su vida es incompatible con la del Estado. Y el Estado entonces le dice que el sujeto tiene que perecer, que el Estado tiene que suprimir a ese sujeto que es un peligro permanente para la sociedad. El concepto de enemigo, evidentemente, es un concepto de una amplia tradición filosófica. Muchos autores, muchos filósofos, de Hobbes a Fichte, de Rousseau a Hegel, utilizan ese concepto. El concepto es un concepto evidentemente normativo. El concepto no significa, no es una idea política, ni social, ni religiosa, como han querido ver algunos críticos de manera desenfocada, en mi opinión, sino que es un concepto normativo. Antitético del concepto de ciudadano. Ciudadano es aquel sujeto, el cibes del derecho romano, aquel sujeto que podía habitar en la civitas porque ejercía civismo, civilidad. Y el enemigo, inimicus, es aquel sujeto con cuyo comportamiento se impide el disfrute de los derechos de los demás. Es decir, el ciudadano ejerce civismo, el enemigo ejerce desestabilización social. Se trata de un concepto exclusivamente normativo. Bien,
podríamos aludir a muchas cosas más. Una última cosa. Esto no significa que bajo el amparo de derecho penal del enemigo pueda aceptarse absolutamente todo. Hay que ser evidentemente rigurosamente crítico con la utilización desenfrenada de este tipo de normas particularmente contundentes. Pero aquellos autores, aquellos doctrinarios que dicen que el derecho penal del enemigo es inconstitucional, que no tiene cabida en un Estado de Derecho, que no es admisible, están desenfocando el problema y están desconociendo que dentro del ordenamiento, de nuestros ordenamientos jurídicos actuales, existen normas de derecho penal del enemigo, no llamándoles, no nombrando a las cosas por su nombre. Están desconociendo el problema y están permitiendo que esas normas paradójicamente se amplíen. De manera que negar el problema y decir que no existe es una forma de ampliarlo. Yo creo, como decía el profesor Llagos, que hay que llamar a las cosas por su nombre, decir que esto es un artefacto peligroso que debe ser aplicado en normas extraordinariamente restrictivas y que solamente es legítimo cuando es el único medio necesario, normativo necesario, para proteger los derechos fundamentales. Y cualquier otra extensión es un exceso. Bien, decía, termino, y creo que ya he hablado mucho. Estarán ustedes aburridos. Termino. Decía Sigmund Freud que no toda innovación es progreso. No toda innovación es progreso. Yo creo que en nuestras legislaciones se han legislado muchas veces en muchos ámbitos supuestamente innovando, pero la verdad no progresando ni en la protección de derechos fundamentales ni en el mantenimiento del Estado de Derecho. Yo creo que aquí, en este ámbito, por ejemplo, en la delincuencia organizada, hay que escuchar voces autorizadas de autores especializados que han escrito obras magistrales, y quiero citar entre muchos quiero citar pues la figura de don Sergio García Ramírez, a quien yo también tuve el privilegio y el honor de conocer personalmente, de acercarme a su figura, de entrevistarlo muy poco antes de su fallecimiento. Y él fue uno de los primeros críticos de esta ley federal contra la delincuencia organizada. Criticaba, por ejemplo, en la redacción originaria del artículo 2, yo también lo critiqué eso, evidentemente, se decía los que se organicen o acuerden organizarse. El organizarse, eso que yo ya se reformó, el organizarse ya era una anticipación de la punibilidad, pero el acordar organizarse era una anticipación de la anticipación, de manera que ya nos alejábamos pues dramáticamente y legítimamente de ese paradigma del resultado material. Y don Sergio, en una obra pionera en esta materia, decía que comparaba esta legislación mexicana con el bebé de Rosemary, ese bebé diabólico que amenazaba con contaminar la especie humana. Yo creo que eso sucede cuando negamos la existencia del derecho penal del enemigo, cuando decimos que nuestro derecho penal es tan purista y tan garantista, ese concepto un poco desprestigiado, ¿no? No porque no queramos el garantismo, sino porque se arroga el monopolio del garantismo. Lo mío es garantismo y lo demás es fascismo, ¿no? No sé, En fin, es un poco arrogante desde luego esa terminología, ¿no? Bueno, pues evidentemente no todo vale, y como decía don Sergio, pues hay que ser crítico con la legislación y reducir esta delincuencia organizada a la mínima expresión, para que no contamine a la especie humana, para que no tizne con su aceite pringoso la legislación penal, y para que se aplique solamente a aquellos casos que verdaderamente requieren esta forma de derecho penal del enemigo especialmente grave. Termino, por tanto, diciendo que hay que escuchar las voces de los autores especializados como don Sergio García Ramírez, ese genio del derecho penal, procesal, penitenciario, constitucional, ese genio internacional, para que no se pierdan sus propuestas en el cielo de los conceptos jurídicos que diría Rudolf von Jhering,
o para citarlo con palabras poéticas, la de Luis Cernuda, un poeta sevillano que está enterrado aquí, vivió en México, está enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, murió aquí en Coyoacán, para que no se pierda, citando uno de sus versos y uno de sus libros, allá lejos donde habite el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay. Hola, 2, 3. Muchas gracias por su participación, doctor. Ahora vamos a abrir un espacio para que hagan sus preguntas. Por favor, si tienen alguna... Gracias. Por favor, si tienen alguna pregunta, a favor de levantar la mano y en un momento mis compañeros les pasan un micrófono. Mucho he hablado, ¿no? Por favor, con... Me he dado cuenta que hablo mucho. Quería haber reducido, pero... Con el doctor. ¿Se emociona uno hablando de tu tema? Bien, muchas gracias como siempre por la excelente exposición. Preguntar dos cosas, a pesar de la primera es totalmente obvia, pero sí quiero oírla, porque cuando estuvo aquí Jacobs y estuvimos conversando, y alguien, quizá yo me le pregunto, bueno, ¿por qué propone usted un derecho penal del enemigo? Y brincó hasta el texto. Yo nunca he propuesto un derecho penal del enemigo, yo describo un fenómeno. Y yo te podré enseñar, aún en algún libro que dice, como Jacobs propone. Entonces, quiero ver, tú que has convivido con Jacobs, que nos digas si eso es cierto. Y lo segundo, porque sé que en España se plantea un derecho penal general y parece ser que la excepción es menores de edad. Acá ha sucedido, sobre pretexto, eso es lo más sublime, sobre pretexto de garantía, tengo idea que lo que es derecho ahora se llama de niños y adolescentes, se ha ido convirtiendo en un verdadero derecho penal del enemiguito. Quiero saber cuál es su opinión de ambas. La primera nota. Bueno, muchas gracias, querido don Luis. Don Luis es un referente, he citado a don Sergio, pero don Luis es otro gran referente, ¿no?, de la ciencia mexicana. Hace muchos años, cuando yo era un jovencito estudiante, ¿no?, de Derecho, de Criminología, pues me encontraba en la biblioteca familiar algunas obras de Rodríguez Manzanera y las leía con interés, con curiosidad inicial. ¿Quién me iba a mí a decir entonces que yo iba a tener oportunidad, algunos años después, de conocer a ese genio personalmente? Lo cual sucedió en uno de mis primeros viajes, en ese viaje a México del año 2002, en que conocí al doctor Ontiveros, en el congreso organizado por el profesor Moreno, el doctor Moisés Moreno, en la antigua Facultad de Medicina, en la sede de la Plaza Santo Domingo. Y ahí tuve también oportunidad de saludar por primera vez al doctor Rodríguez Manzanera y al día siguiente de asistir a una sesión de la Academia Mexicana de Ciencias Penales donde se le concedió el nombramiento de académico de honor creo que es, ¿no?, al profesor Rotzin, desgraciadamente fallecido el año pasado, mi maestro profesor Jacobs, pues lúcido aún, ¿no?, muy mayor pero lúcido aún, al profesor Schunemann, al profesor Gimbernat y al profesor Struvense, también fallecido hace un par de meses, ¿no? Y ahí estaba don Luis, a cuya figura me acerqué emocionadamente con particular devoción. Don Luis, las dos preguntas son muy interesantes. En primer lugar, yo ya me he referido a eso brevemente en mi intervención. La mayor parte de críticos dice el derecho penal enemigo propuesto por Jacobs. Jacobs propone un derecho penal enemigo. Jacobs defiende la introducción de un derecho penal enemigo. Ya he dicho desde un inicio que Jacobs se refería a normas existentes en la legislación alemana. Uno puede criticar la existencia, la legitimación de esas normas, pero son normas que han sido aprobadas por el Parlamento alemán, que son, por tanto, tienen un marchamo de legitimación, y si no lo tuvieran,
ahí está el Tribunal Constitucional, que puede finalmente expulsarlas del ordenamiento jurídico, si enfrentaran, si desestabilizaran, si quebrantaran alguna norma, algún derecho fundamental. Entonces, Jaco se refiere a normas ya existentes, por tanto, no propone, sino que describe un fenómeno normativo existente y además describe un fenómeno normativo que está refrendado íntimamente, bueno, pues por el Parlamento, de un país. Evidentemente critica también algunas de esas normas y critica que el Tribunal o que la Corte Constitucional no expulse esas normas, la Corte Suprema no expulse esas normas en algunos supuestos, pero existe la posibilidad. Eso, por cierto, no sucede en los estados dictatoriales. Otra de las críticas que se hace al derecho penal del enemigo es que es una expresión de un derecho penal autoritario, propio de regímenes dictatoriales o autoritarios. En estos regímenes dictatoriales o autoritarios, ¿no?, existen normas de derecho penal del enemigo que evidentemente son ilegítimas, pero también son ilegítimas las normas de derecho penal del ciudadano. Todas las normas de un Estado autoritario son ilegítimas en la medida en que no son expresión de la voluntad del pueblo, sino la voluntad de un mandatario del país que el mandatario quiere que sea, construido a imagen y semejanza de ese mandatario. Con lo cual, no es un tertium comparationis el decir que el derecho penal del enemigo es expresión de un Estado autoritario. Es un desenfoque extraordinario. Lo curioso, lo fino, normativamente, es ver por qué y en qué medida en los estados democráticos deben existir normas de derecho penal del enemigo. Que existen es evidente. Esa legislación mexicana contra la delincuencia organizada, las normas de tenencia y de posesión, los delitos de tenencia y posesión, las medidas de alejamiento, por ejemplo, existen en Alemania, existen en España y existen en México y existen en todos los países del mundo. Entonces, la cuestión es hilar fino, no con algo difícil, con los toscos guantes del derecho penal, que decía el profesor Maurach, de la Universidad de Múnich, antecesor de Rothschild, pero ver, bueno, pues en qué medida el Estado de Derecho está dispuesto a tolerar este tipo de normas. Yo propongo, desde el funcionalismo, y lo propone el profesor Jacos, reducirlo a la mínima expresión. Y creo que aquellos que niegan el derecho penal del enemigo están finalmente expandiendo ese derecho penal del enemigo, paradójicamente. Entonces, en resumen, a la primera pregunta de don Luis, el profesor Jacos no propone, sino que describe. Y es verdad que describe normas que han sido internamente legitimadas por un Estado, por un Parlamento, pero que en muchas ocasiones requieren ser criticadas. En segundo lugar, don Luis, también la cuestión del derecho penal de menores es una cuestión muy interesante. En España se aprobó la ley orgánica de responsabilidad penal de los menores en el año 2000. Fue una ley un poco malhadada porque se aprobó en el 12 de enero del año 2000 y entraba en vigor pues al cabo de un año, ¿no?, de vacatio legis. Antes de entrar en vigor la ley, antes de que finalizara el periodo de vacatio legis, ya había sido reformada la ley. Hombre, esto es un poco, en fin, esto es una legislación un poco hispana, ¿no?, un poquito chapucera, ¿no? Antes de que entre en vigor ya se había reformado la ley. Bueno, en el año 2006 hubo una gran reforma en diciembre del año 2006, después de algunos casos especialmente graves de criminalidad de menores, el caso de, en fin, una chica de 15 o 16 años, llamada Sandra Palo, que había sido pues brutalmente golpeada por una pareja, por un chico, ¿no?, con el que mantenía una relación, finalmente torturada y atropellada con el vehículo, y finalmente asesinada, evidentemente. Después un chico también conocido, el chico de la katana, tal chico llamado José Barrabadán, que también un adolescente de 15 o 16 años se asemejaba incluso físicamente con un flequillo, ¿no?, pues a un héroe de un videojuego a quien imitaba, y entonces utilizaba una katana y le pidió al padre que le comprara una katana, le compró la katana, después quería una motocicleta y el padre ya no se la compró, y entonces asesinó a los padres mientras estaban durmiendo y a la hermana que sufría síndrome de Down, los asesinó con la katana, ¿no? Por cierto que este chico ingresó en un centro de menores y comenzó a recibir, un chico joven, bien aparente, en fin, con flequillitos, y comenzó a recibir multitud de cartas de chicas adolescentes de su edad manifestándole su admiración por su belleza y por su heroísmo. Su heroísmo había consistido en que mató brutalmente a los padres y a la hermana,
En fin, una de esas chicas que le habían escrito manifestándole su interés, posteriormente asesinaron a una en la población gaditana andaluza de San Fernando, muy cerca de Cádiz. Asesinaron a una compañera de la preparatoria, de la prepa. En fin, ante estos casos de criminalidad particularmente graves cometidos, protagonizados por menores de edad, se reformó la ley del menor en el año 2006. Y entonces esa legislación que antes había hecho, pues separándola del derecho penal de adultos, estableciendo una nítida separación entre el derecho de menores y el derecho de adultos, de manera que a los menores pues se les aplicaban medidas más asistenciales propias de su inmadura personalidad, etcétera, etcétera. En este caso se introdujeron determinadas medidas que agravaban el tratamiento de esos menores y que les acercaban al tratamiento de adultos. Y una de esas medidas que se introdujo fue la figura de la banda juvenil, que es la figura de delincuencia organizada de menores, la llamada banda juvenil, con lo cual también tenemos la banda juvenil, es decir, de la delincuencia organizada en el ámbito de menores. Con lo cual también tenemos un derecho penal. Yo escribí entonces, eso fue en el año 2006, pues en diciembre del año 2006, pues a principios de 2007 escribí un artículo largo, que por ahí debe estar, en fin, un artículo largo de 70, 80 páginas, que se titulaba algo así como la irrupción del derecho penal de menores, la irrupción del derecho penal del enemigo en el derecho penal de menores, porque se había producido ya ese desembarco, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues también existe en ese ámbito. Hay que ser, yo creo que moderadamente crítico sobre los perfiles de esa figura, pero lo cierto es que ahí está. Existe ya una confluencia, un entremezclamiento del derecho penal de enemigo en el ámbito de menores. Cuestionable, yo era muy crítico también con algunas de esas reformas, cuestionable, pero bueno, ahí está, ahí se introdujo. En redes nos preguntan, ay, mi micrófono creo que no está funcionando. Gracias. ¿Por qué se dice que el derecho penal del enemigo se caracteriza por un adelantamiento de la barrera de punibilidad? Bien, esta idea del adelantamiento de las barreras de punición era, como he dicho, la primera de las características a las que se refirió el profesor Jacobs. Evidentemente, el derecho penal tradicional había girado en torno de un triple eje fundamental. Ese triple eje fundamental era resultado material, consumación delictiva y autoría única. Ese era el triple eje tradicional del derecho penal. Resultado material, consumación delictiva, autoría única. Los delitos existentes durante muchas décadas, hasta hace 20 o 30 años, giraban en torno a esa figura, que podemos representar, digamos, paradigmáticamente en la figura del homicidio o del asesinato, de la delincuencia de sangre. Podríamos hacer un experimento, si tomáramos alguna obra de algún penalista, criminólogo, victimólogo, de los años 30, 40, 50, 60, 70, en España, en Alemania, en México, pues no sé, los libros de Mesger, de Welsel, de Schmidhäuser, los libros en España de Don Luis Jiménez de Asúa, de Antón Oneca, aquí de Carrancá, padre o hijo, de Constancio Bernardo de Quirós, de los criminólogos, podemos ver que todas las figuras, todas las instituciones dogmáticas encontraban un banco fundamental de prueba en la delincuencia de sangre. La acción, la omisión, el bien jurídico, la tentativa, la consumación, la autoría, la culpabilidad, todo se podía explicar sobre la base de eso. La tentativa, cuando un proyectil pues me ingresa en un cuerpo, en una zona no vital, en fin, todo se podía explicar sobre la base de los elementos del delito de homicidio o de asesinato, delincuencia de sangre. Es decir, esa forma de delincuencia era el banco de prueba de la veracidad de los principios dogmáticos. Sin embargo, en época reciente se ha producido una variación de ese triple eje, y ese triple eje se ha evolucionado a otro triple eje diferente. De la consumación del resultado material se ha pasado a los delitos de peligro. Prácticamente todos los delitos que se aprueban en época reciente son delitos de peligro. Que se puede discutir además qué tipo de peligro es, peligro concreto, peligro abstracto, incluso peligro hipotético al que se refería el profesor Torío, un inolvidable profesor de la Universidad de Valladolid, que fallecido hace algunos años, acuñó la categoría de peligro hipotético para aludir a las situaciones donde el peligro
es inexistente, únicamente ficticio, imaginado por el legislador, supuesto por el legislador. Pero ya los delitos de peligro abstracto ya tienen un problema de constitucionalidad evidente. ¿Por qué? Porque vacían el contenido de injusto del delito, ¿no? Entonces, conducir, pues, no sé, en España, por ejemplo, conducir a una velocidad desproporcionada por una calle absolutamente vacía a las 3 de la mañana, donde no hay absolutamente un alma, pues ya es un delito. Y es tan abstracto que, bueno, que cuestiona, que vacía mucho el contenido injusto, ¿no? Y los delitos de peligro hipotético son muy curiosa esa figura. Ahí la figura es, el peligro es inexistente. Por ejemplo, una modalidad de la legislación española. La conducción sin un carnet de conducir válido o vigente. Entonces, eso puede suceder porque yo tengo un carnet de conducir, una licencia para manejar carros, vehículos, ¿no? Vehículos a motor, y yo he cometido un delito previo, de manera que se me ha retirado la licencia, el uso de la licencia por un tiempo determinado. Entonces, a pesar de eso, conduzco. Bien, primera modalidad de ese delito de conducción sin un carnet válido. Segunda modalidad, porque se me retiró previamente el uso del carnet, no por una cuestión penal, judicial, sino administrativa. En España rige el sistema de carnet de puntos y entonces uno tiene 12 puntos y yo aparco siempre en el mal sitio, pues llega el policía, me quita un punto hasta que pierdo los 12 puntos. Y entonces no puedo ejercer hasta que pase un determinado periodo de seguridad. Pero tercera modalidad, que yo conduzca un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca la licencia. Sin haber obtenido nunca la licencia. Es posible que yo sea un buen conductor. Es posible que yo sea un buen conductor. Bueno, pues para esta tercera modalidad, el legislador no exige que yo demuestre peligrosidad al volante. Yo puedo ser Juan Manuel Fangio, yo puedo ser Michael Schumacher, yo puedo ser un magnífico conductor que no falta mal respeto a ninguna norma, que siempre va a estacionar en el lugar correcto, que no he atropellado a ninguna viejecita y que nunca he conducido a una velocidad superior a la permitida. No solamente no ofrezco inseguridad, sino que doy toda la seguridad del mundo porque soy un magnífico conductor, solo que no tengo carnet. Entonces el legislador dice que este sujeto es un peligro al volante, pero no porque exija la existencia del peligro, que no se exige, sino solamente lo supone. Se trata de un caso de peligro hipotético. El peligro es ficticio, imaginado, supuesto por el legislador. El legislador supone que si yo no tengo carnet es que soy un peligro, pero realmente no exige la demostración del peligro. Esto evidentemente es francamente inconstitucional, pero ahí está la legislación española. Es francamente inconstitucional porque acuña un concepto de dolo supuesto. El dolo no se supone, el dolo se prueba. El dolo se prueba, no se supone. Bueno, la pregunta era que de dónde venía este adelantamiento, esta figura del adelantamiento. Entonces yo lo que quiero decir es que este triple eje ha cambiado a este triple eje diferente. La segunda modalidad es la consumación delictiva. Ahora las figuras que se crean, precisamente porque se alejan del paradigma del resultado material y se centran en el paradigma de la seguridad colectiva, un bien jurídico más abstracto, pues evidentemente se produce ese adelantamiento, esa anticipación de las barreras de punición. El derecho penal ya no castiga cuando tenemos el muerto encima de la mesa, sino recién cuando conformamos el grupo. Recién cuando tengo un objeto, una granada. ¿Por qué? Porque no doy seguridad de que la voy a gestionar correctamente. Porque este objeto peligroso en manos de este sujeto insensato es un peligro para la sociedad. Entonces lo que se sanciona aquí de manera anticipada es la interacción entre un sujeto desconfiable y un objeto peligroso poseído. Entonces, ¿de dónde viene el adelantamiento? Pues de que el legislador considera que ya no debe sancionarse como un estadio del iter criminis. Primero tengo los explosivos, conformo la banda, tengo los explosivos, planeamos el delito y lo ejecutamos, quitan esto del iter criminis, esto que sería un acto preparatorio, el hacer acopio de los explosivos sería un acto preparatorio del delito fin, lo excluye del iter criminis y le da carta de naturaleza aparte y crea un delito autónomo consumado de criminalidad organizada, delincuencia organizada, respecto del cual hipotéticamente también cabría la tentativa y el acto preparatorio. Ya sería demasiada anticipación, pero bueno, ahí está. Esto que sería entonces antes un acto preparatorio, ahora se configura como un delito consumado aparte. Evidentemente nos apartamos del delito fin, del resultado material, nos estamos refiriendo a un bien jurídico etéreo que es la seguridad, pero se produce un adelantamiento evidentemente de la barrera de punición, lo cual muchas veces es criticable.
Yo no defiendo el adelantamiento a ultranza, lo he criticado muchísimas veces. Por ejemplo, ese organizarse o acordar organizarse. El acuerdo del organizamiento ya era demasiado organizado. Por favor, Alicia. Es que es perdón, una pregunta relacionada con lo que estás diciendo. Dos cosas. Primero, los delitos de resultado cortado serían un adelantamiento, es un ejemplo de adelantamiento. Y segundo, ¿es posible la tentativa en delitos de peligro abstracto? Eso a mí siempre me genera, porque una vez que cuando tomé el curso en Alemania, parece que los alemanes en la ley ecológica tenían alguna tentativa de delitos de peligro abstracto. Con este hombre brasilero, Luis Greco, él me estaba diciendo, entonces yo me quedé con esa duda. Bueno, son dos cuestiones muy interesantes, Alicia, dos cuestiones muy interesantes, la verdad, y muy discutibles desde el punto de vista dogmático, ¿no? Muy discutibles desde el punto de vista dogmático. Bueno, quien ha tratado este ámbito, curiosamente, a propósito de los elementos subjetivos del injusto, y acaba de escribir un libro sobre los elementos subjetivos del injusto en la legislación mexicana, en el Código Penal mexicano, es mi padre. El profesor Polaino Navarrete, que me ha trabajado históricamente, pues, y está por publicarse, ya lo he comentado alguna vez con el doctor Ontiveros, pues un libro donde estudia los elementos subjetivos del injusto en los delitos del Código. Hace una clasificación muy interesante de estos delitos de intención, delitos de resultado cortado, y yo creo que sí, que esas figuras son los delitos de emprendimiento, por ejemplo, empresa o emprender, unternehmen delicte, son delitos que yo creo que responden a esa idea de la anticipación de la punibilidad. ¿Por qué? Porque se apartan del resultado material y entonces configuran el eje central del contenido de injusto sobre la base del peligro, no del resultado material. Y sobre si cabe la tentativa en los delitos de peligro abstracto es una cuestión muy debatida, muy interesante. Yo durante mucho tiempo he sostenido que sí, porque considero que conceptualmente la tentativa debe predicarse de cualquier figura delictiva. Por ejemplo, en Alemania, en Alemania y en todos sitios, mayoritariamente se niega que los delitos, por ejemplo, de mera actividad puedan ser sancionados en la modalidad de tentativa. ¿Por qué? La mera actividad, por ejemplo, la pronunciación de una frase o palabra injuriosa en el momento en que se emite el enunciado, ya el delito se ha consumado. Entonces, conceptualmente, dicen los autores, no existe la tentativa. Yo creo que sí, yo creo que existe conceptualmente la posibilidad de tentativa en todos los delitos. Por ejemplo, en los delitos imagínense una declaración falsa en un juicio, pero que requiere de una traducción o que requiere de una comprensión. Entonces, como decía Luhmann, en polémica con Habermas, ¿no?, recién fallecido, pues decía Luhmann que la expresión de sentido pues tiene varios actos, manifestación, expresión y comprensión. Y entonces dentro de esos tres actos, entonces se puede haber conceptualmente una separación temporal entre ellos. Yo emito, por ejemplo, una expresión injuriosa, pero la emito en un país donde no se habla castellano, o la emite alguien que no habla nuestro idioma y tiene que ser traducida. A lo mejor el que la traduce hace una falsa traducción y lo que este sujeto había dicho como injurioso, pues finalmente aparece como algo correcto en las actas. Entonces ya existe tentativa, por ejemplo. Entonces en esos casos yo creo que conceptualmente no es frecuente, pero sí posible la existencia de tentativa en todas las figuras delictivas, también en los delitos de peligro abstracto. Pero es muy discutible. Tenemos una en redes que es: el presidente Bukele ha implementado un modelo a seguir de derecho penal del enemigo en América Latina. Bueno, yo he visitado... yo visité El Salvador hace bastantes años, hace 13 o 14 años, y la verdad que yo no creo haber estado nunca en un lugar tan peligroso como aquel país. Aquello era dramático. Yo una vez me habían desaconsejado, evidentemente, pues que yo saliera solo del hotel y tal, en las horas que no tenía clase. Yo incumplí aquella... Bueno, pues yo decía, bueno, la vida es un riesgo, ¿no? Como decía mi maestro profesor Jacos, ¿no? Una vez que había habido un atentado en Colombia y él tenía un viaje 2 días después, le dijimos, hombre, profesor, yo creo que allí no debe viajar y tal. Y nos miró así con un poquito de complacencia y nos dijo, das Leben ist ein Risiko, la vida es un riesgo, ¿no? Bueno, pues yo decía, la vida es un riesgo, bueno, hay que correr todos los riesgos. Conocía México, conocía otros sitios. Yo cuando vi aquello era francamente un estado de sitio, aquello era la verdad, yo tengo un recuerdo terrorífico de aquello, ¿no?
Yo me escapé un día pues, para visitar a la Catedral de San Salvador, en la que está enterrado, en cuyo sótano está enterrado Monseñor Romero, ahora santificado por la Iglesia, asesinado, era el arzobispo de San Salvador, que fue asesinado a principios de los años 80, en el año 81, creo que recuerdo, 80-81, y está enterrado ahí en los bajos, ¿no?, de la catedral, y yo quería ver la tumba, pero era una figura, ¿no? Después también fui a ver las tumbas de los jesuitas españoles que habían sido asesinados también, Ignacio Yacuría y otros. Bueno, pero cuando se enteraron mis amigos que yo había ido allí, me dijeron: estás loco, es que allí me secuestran y asesinan a la luz del día a los turistas, a los ciudadanos, y le cortan la cabeza y la ponen en unos bancos que están frente a la catedral. Ahí era un sitio donde ponían... Bueno, pues desgraciadamente pues sucedía todo eso. Afortunadamente pues no me sucedió a mí, evidentemente, pero sí se infundía temor, ¿no? Había un atemorizamiento colectivo, ¿no? Volví 2 veces muy seguidas, hace un año y medio, ¿no? Tuve oportunidad de debatir en muchas ocasiones, en diferentes ocasiones, con el ministro de Justicia actual de El Salvador, con quien trabé una amistad, ¿no?, una buena relación académica. Me invitó para que hablara de estos temas. Y yo le dije: mira, voy a decir que no todo vale, voy a decir que desde luego el Estado tiene la obligación de combatir formas especialmente graves de delincuencia, como es la delincuencia organizada. El Estado tiene la obligación de hacerlo. Es una obligación del Estado el proveer a los ciudadanos de una seguridad mínima para que puedan desarrollar su vida en condiciones de normalidad. Y si no, evidentemente, eliminar la delincuencia, algo impensable. El delito es un fenómeno normal, como explican pues, los criminólogos. Que tenemos al doctor Rodríguez Manzanera. La delincuencia que es un fenómeno normal, pero el derecho penal sí tiene que reducir hasta límites tolerables la delincuencia, ya que no eliminarla, ¿no? Bueno, y entonces yo pues mantuve con el ministro, con su equipo, con diferentes funcionarios del país, jueces, fiscales y otros funcionarios gubernativos. Y después, en un segundo encuentro, era un encuentro de los ministros de Justicia de toda Centroamérica. Entonces, pues, conocí a todos los ministros en esa reunión, secretarios de Justicia, ¿no?, de toda Centroamérica, y tuvimos una conversación pues muy agradable. Y ellos mismos pues decían: bueno, sí, esto es cuestionable, esto es matizable, esto se puede hacer. Yo cuestioné algunas cosas, pero bueno, yo creo que en todo caso pues respondía a la idea de combatir drásticamente un fenómeno de delincuencia existente que suponía una paralización del Estado, Ahora, si todas las normas que se han implementado allí, todas las figuras, bueno, pues yo soy moderadamente crítico en eso, y creo que no todo es aceptable, partiendo de la idea, insisto, de que el Estado tiene la obligación de combatir ese fenómeno de la delincuencia. Muchas gracias, doctor Poraino Orts. En nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales, le queremos hacer entrega de un reconocimiento. ¿Hay otra pregunta? La última pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes, doctor. Soy Luis Alfonso Calderón Arriaga, abogado penalista. Mi pregunta es muy concreta. ¿Qué opinión tiene de la tipología de crimen organizado que tiene la organización de la ONU? Perdón, no he escuchado la última parte de la pregunta. ¿Qué opinión tengo de la tipología? De la tipología de crimen organizado y y posteriormente su aplicación en el derecho penal del enemigo, de la que propone la Organización de Naciones Unidas. A ver, vamos a ver. Sí, la Convención de Palermo. A ver, lo único que pasa es que los Estados utilizan por una parte diferente terminología. Ya he dicho, por ejemplo, antes que en el ámbito criminológico se llama más crimen, criminalidad o delincuencia organizada, en el ámbito más dogmático, delito, organización o injusto organizado o injusto sistémico. Ya la primera cuestión terminológica. Pero después existe también una diversa tipología dentro de los delitos de organización. Por ejemplo, en España existen las siguientes categorías. Primero, la figura básica, que es el delito de asociación ilícita, del 515 del Código Español. Segundo, en gravedad, el grupo criminal. Después, en gravedad, la organización criminal. Después, la organización o grupo terrorista. Incluso como subtipología, la macrogrupo, organización y el macrogrupo.
Es una categoría separada, con lo cual ya tenemos asociación ilícita, grupo criminal, organización criminal, macrogrupo criminal, macroorganización criminal y organización y grupo terrorista. 6. Y además la séptima, la banda juvenil de la delincuencia de menores. 7 figuras yo creo que es un poco excesivo. Yo creo que deberían reducirse un poco porque al final se introducen tantos matices entre algunas de estas figuras, organización estable, plan seguro, etcétera, etcétera, que al final se pisan entre ellos y lo que hace paradójicamente es hacerlos inaplicables. Con lo cual es peor esta tipología en principio tan elaborada que al final yo creo que es infructuosa. En esto cito al maestro don Luis Jiménez de Azúa, que decía que los códigos penales no son libros de texto, no son manuales de estudio, no son tratados de derecho penal, sino que tendrían que ser un conjunto de reglas técnicas lo más claras y sencillitas posibles para que tuvieran una aplicación correcta y al final pues mejorar por la legislación penal. Roberto. Telegráficamente, yo, por mí, que hables lo que quieras, para mí es un placer escucharte. Gracias. Bueno, primero agradecerte, Miguel, por otra magnífica exposición a las que nos tienes bien acostumbrados. Y me atrevo a pedir tu opinión sobre la base de lo que tú nos has compartido durante esta tarde, porque sé que lo conoces y lo conoces muy bien. O sea, por eso me atrevo a hacerte esta petición sobre bases de derecho penal mexicano, concretamente sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. A ver cuál es tu opinión o cuál sería el comentario que nos pudieras ofrecer al respecto. Tú ya has señalado con toda precisión que en el artículo 2 de esa ley pues se dispone el tipo penal, ¿no?, de lo que sería delincuencia organizada, el delito de delincuencia organizada, que en efecto se reformó en 2004 para quitar aquello de acuerden organizarse, ¿no? De 3 o más personas acuerden organizarse o se organicen. Aquello, pues, en efecto era el adelantamiento del adelantamiento. Pero hay una cuestión en la que yo quisiera centrarme que tiene que ver con la pena. No tiene una sola pena ese delito, sino que después en el artículo 4 de esa misma ley pues subdivide la pena sobre la base del tipo de delito al que se orienta la organización, y después hay una suerte como de subinciso que vuelve a dividir la pena en función ya no del delito hacia el que se orienta la organización, sino a la posición que una persona tiene dentro de la organización, sea director, administrador o supervisor de la organización. Entonces ya no resulta que ese delito tiene una sola pena, porque en el artículo 2, párrafo 1, dice: se sancionarán como miembros de la delincuencia organizada cuando tengan como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, en muchas fracciones, ¿no?, que antes tenía 5 cuando la ley nació en el 96, ahora tiene muchas más. Entonces no tiene una sola pena, sino que hay 2 componentes que se conjugan para efectos de definir finalmente cuál es el rango de pena sobre el que habrá que individualizar la sanción. Pues nada, ha sido, Roberto, un placer que hayas no formulado esta pregunta, sino introducido esta cuestión en el debate, ¿no? Es una verdadera aportación al debate, una pregunta muy buena, una intervención muy buena, muy buena. Vamos a ver, en los delitos de organización se castiga la incidencia que tiene, se debe castigar la incidencia que tiene la organización en la sociedad. ¿Por qué? Porque no se está castigando los delitos cometidos a través de la organización. Si la organización se conforma y ejecuta, consuma el delito fin, los delitos fin, entonces estará cometiendo un segundo delito diferente. Pero para cometer el primero, la delincuencia organizada, no es necesario ni siquiera el comienzo de la ejecución del segundo, del delito fin. Solamente es necesario que la organización tenga una idoneidad de cometerlo, una idoneidad socialmente desestabilizadora. Pero insisto, no se está castigando los delitos cometidos a través de la organización, sino que la propia organización es un delito, la propia organización como delito. Si esto es así, que es así, ¿no? Si esto es así, entonces, ¿qué sentido tiene el establecer penas diferentes en función del delito fin? Si el delito fin es una mera propuesta, es algo proyectado, es algo que para castigar este delito ni siquiera es necesario comenzar a ejecutar tentativa, solamente como proyecto.
solamente como propuesta. Entonces, ¿cómo una propuesta puede modular la pena? ¿Cómo una propuesta puede ser modulador del contenido de injusto hasta el punto que, por tanto, genere un injusto mayor si lo que persigo es cometer un genocidio, o un injusto menor si lo que nos organizamos pues para insultar a la presidenta Sheinbaum? Si eso son meras propuestas, el delito fin es algo proyectado, ¿cómo puede ser un elemento integrante, algo ilusorio, algo a lo que se aspira, algo a lo que se tiende, cómo puede ser un elemento modulador del contenido de injusto hasta el punto que modifica la pena? Esto es inconcebible, esto es inconcebible. Yo, en fin, en alguna publicación que he realizado aquí en México, la editorial Flores, sobre el derecho penal del enemigo y sobre criminalidad organizada, un par de libritos, con el profesor Jacobs, uno sobre el derecho penal sobre criminalidad organizada, criticaba esto. Criticaba lo de acordar organizarse hasta que se modificó. Y después criticaba que el contenido injusto fuera este. El contenido injusto no puede ser algo aspirado. Algo a lo que yo aspiro no puede integrar el contenido de un injusto actual. Algo a lo que se aspira es el delito fin, es aquel delito si llego a ejecutarlo. Si se llegara a ejecutar, al menos a comenzar a ejecutarlo tentativa. Pero si no, no puede ser un elemento modulador del contenido de este injusto. Este injusto tiene que tener un injusto propio, autónomo. Y si no lo tiene, pues que se excluya de la legislación, que se elimine, que se declare inconstitucional. Entonces, ¿cuál es el contenido de injusto? Pues que esta conformación, este grupo, ya conmueve las bases del Estado, pero no por lo que aspiro a realizar, sino por la existencia que ya tengo. Si esto es así, la segunda cuestión que tú planteas de manera magistral es cómo el diferente rol de los intervinientes puede modificar su pena. Porque a mí lo que me afecta es la organización, no que A sea director y que B sea pura mano de obra. A mí lo que me afecta es la organización, con lo cual la separación de los diferentes roles también es superfluo. También es superfluo. Entonces, aquí lo relevante es, en este delito, en mi opinión, en la delincuencia organizada, es el grupo, la personalidad jurídica conformada por el grupo, pero no por las personas individuales ni por el rol que tiene cada uno, sino porque el grupo, como entidad, genera ya una perturbación social. Y para mí, para ese grupo, lo genera con independencia de que uno sea el director y otro sea el subordinado. Entonces, las dos cuestiones yo creo que son erróneas. La legislación mexicana, cuando se aprobó, que por cierto supuso un ejemplo, en fin, la legislación española muchas veces también ha sido ejemplo. Por ejemplo, la legislación contra la violencia de género se copió, se calcó en Brasil, en la ley llamada María da Pena, una víctima de violencia de género, y se copió la legislación española. Yo creo que desgraciadamente es un antiejemplo. Bueno, esta legislación mexicana, que no sé si es un ejemplo o un antiejemplo, se copió prácticamente al pie de la letra en Colombia, por ejemplo. Bueno, yo creo que estas dos cuestiones que tú has planteado, como digo, de manera magistral, pues yo creo que deberían modificarse. Debería pensarse si realmente esto es un elemento aceptable desde el punto de vista dogmático en el modo de configuración del contenido de injusto. Entonces, estoy plenamente de acuerdo con tu cuestionamiento de estos dos puntos centrales. Y termino, creo que se termina, ¿no? Quiero añadir una última palabra más. He comenzado agradeciendo al doctor Nader, con quien he coincidido en Oaxaca, el honor que me ha concedido de volver ahora, en este cincuentenario del INACIPE, a este centro tan prestigioso. He venido en diferentes ocasiones, en una de ellas acompañando como escudero a mi maestro, el profesor Jacobs, y para mí es un honor, querido Jorge, querido doctor, pues haber recibido esta invitación de la Academia y del Instituto. Es un honor que me honra. Muchas gracias. Para concluir con la conferencia, por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales, queremos hacerle entrega de un reconocimiento y obsequiarle un par de libros. Solamente antes de entregar el reconocimiento, ofrecer una disculpa por que llegué tarde, pero como quizás ustedes saben, el día de hoy se instaló la Junta de Gobierno del INACIPE, estuvo con nosotros la Fiscal General de la República prácticamente todo el día, y después de la Junta de Gobierno estuvo acordando, tuvimos un acuerdo general y hasta estas horas, entonces, y luego pues la muy brillante conferencia de mi amigo Miguel Polano, así que hoy fue un día de fiesta en el INACIPE. Por eso llegué tarde, mil disculpas, pero un agradecimiento muy especial a Miguel Ontiveros, desde luego, por la iniciativa, a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, quienes están aquí,
y a nuestro conferencista Miguel Polaino Orts por esta participación tan importante en el marco de los 50 años del Instituto Nacional de Ciencias Penales. El INACIP es casa de las ciencias penales, es casa de todos nosotros, así que para nosotros es un honor que hayas estado con nosotros. Esperamos que se repita mucho tu presencia. ¿Amenaza con ello? No, claro, no ninguna amenaza, y que sigamos viéndonos por acá. Muchísimas gracias a todas y todos también por su presencia, y le voy a entregar a nuestro conferencista una constancia por haber impartido la conferencia El Derecho Penal del Enemigo frente a la delincuencia organizada. Pues muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes. ¿Nos tomamos una foto? Sí, los miembros de la academia. A ver, vénganse. Roberto, Vénganse. Luis, Vénganse todos, ¿no? Vénganse a la foto. Claro.